tal? Muy buenos días a todos y gracias por unirse a esta conversación organizada por el Banco Mundial para discutir sobre uno de los retos de la economía en América Latina y el Caribe. La gran pregunta es cómo puede la integración a las cadenas globales de comercio ayudar al desarrollo de esta región. Esta mañana, la oficina del economista jefe del Banco Mundial presentó el informe económico regional de América Latina y el Caribe, que se publica cada año antes de las reuniones de primavera del banco. Este reporte examina las perspectivas de crecimiento de la región, pero también analiza las cuestiones de relevancia económica y de desarrollo para los responsables de política y los líderes de opinión de la región. Este año, el informe económico analiza el potencial de la integración y las oportunidades en una economía global cambiante. Para discutir sobre este tema, me acompañan hoy Bill Maloney, economista jefe del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe. Gracias. María Fernanda Garza, presidenta de la Cámara de Comercio Internacional. Gracias. Sebastián Nieto Parra, él es jefe del Centro de Desarrollo de la OCDE para América Latina y el Caribe. Gracias a los tres por estar con nosotros. Comienzo contigo, Bill. Las perspectivas económicas que se presentaron esta mañana pues no son nada halagüeñas. De hecho, el panorama se ve más sombrío que en 2022. Empecemos por ahí. Claro. Muy buenos días, Gabriela. Sí, nuestros pronósticos para 2023 son mucho menos optimistas que del año pasado. Estamos esperando más o menos 1,4% de crecimiento, que se debe más que nada a tasas de interés muy altas en los países avanzados, en ritmos de crecimiento menores en el G7 y en China, y en la caída en los precios de materias primas en todo el mundo. Esos cuatro factores nos afectan brutalmente. Estamos esperando un crecimiento un poquito más alto en los años que vienen, más o menos 2,4%, pero es importante destacar que estas tasas de crecimiento son más o menos iguales a lo que experimentamos en los 2010. Es decir, que estamos regresando a tasas bastante bajas que no son suficientes para aliviar la pobreza ni para reducir las tensiones sociales. Y además destacan que por regiones, pues somos la que menos estará creciendo este año. Sí. Si uno compara donde estamos en 2023 con donde estuvimos durante la pandemia, por ejemplo, somos la región que ha menos crecido en todo el mundo. Por el lado más optimistas, hemos tenido más éxito en luchar contra la inflación que, por ejemplo, el OCDE en general, mejor que Europa del Este también, y eso refleja más que nada el buen manejo del problema, empezando un año antes del Federal Reserve en los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, los países de la región tomaron acciones rápidos y agresivos para asegurar que las expectativas de inflación no se incorpore en los salarios y arranca un nuevo ciclo inflacionario en la región. Ya que hablas de la Reserva Federal y de lo que hemos visto, permíteme incluir los colapsos bancarios en Estados Unidos, esa crisis de confianza que parece ceder. Preguntarte qué efecto le ves de esos colapsos recientes en Estados Unidos, de estas instituciones, y por supuesto lo que pasó con el Credit Suisse a la región, si es que ves que hay algún eco de ello. Bueno, la primera cosa que es importante destacar es que los vínculos directos entre esos bancos y los bancos de América Latina son muy pocos. Entonces, la probabilidad de un contagio directo es muy bajo. Sin embargo, hay elementos de la dinámica, es decir, la caída en los valores de bonos que tienen los bancos. Esto afecta a todos los bancos del mundo. Y yo sé que los superintendencias de bancos por todas partes de la región están mirando con cautela lo que está pasando con los portafolios de los bancos. Es importante mantener un ojo vigilante.
Absolutamente. Y el tema de la inflación que también nos genera contexto, tenemos datos de contexto que nos permite preguntarte la decisión reciente del grupo OPEP Plus, este recorte a la producción, cuando muchos piensan esto va a ser más inflacionario o menos, que están viendo los productores de petróleo, cómo le afecta, y evidentemente considerando que hay productores, pero también importadores importantes de crudo en nuestra región. ¿Qué estás viendo, Bill? Sí, obviamente el aumento en los precios de petróleo, de combustibles en general, no es bienvenido y afecta a los presupuestos familiares a través de toda la región, especialmente en el Caribe y los países no exportadores, como mencionaste. Eso dicho, estamos todavía prognosticando más o menos 5% de inflación por 2023 y que los bancos centrales van a alcanzar sus metas en 2024. Déjame incluir también una observación que hacen en su informe que toca a los sistemas de salud, lo que han tenido que destinar de recursos los gobiernos durante la pandemia, ahora también con la elevada inflación y los programas de subsidio para mitigar el efecto que esto tiene sobre las poblaciones más vulnerables. Dediquemos un poco de esta conversación a estos factores, Bill. ¿Cuáles factores en particular? Los factores en relación con la pobreza, la decisión de la OPEP, del OPEP Plus, de cortar la producción. Sí. Había durante la pandemia un aumento en la pobreza en toda la región, con la excepción de Brasil, donde habían transferencias más generosas que en el resto de la región. Saliendo de la crisis, lo que vimos fue primero un aumento en los precios de combustibles y de alimentos debido a la guerra en Ucrania, ¿no? Y esto tuvo un impacto sobre la inflación de los hogares más vulnerables, importantes, que ha retrocedido un poquito, pero siguen importantes y, como nos acaba de decir, el aumento en el petróleo va a seguir castigando a esas familias. Eso dicho, mirando toda la región, la pobreza en este año es un poquito por encima de donde estuvimos en 2019. Entonces, perdimos como 5 años de progreso en la pobreza, pero estamos poco a poco relogrando el nivel que tuvimos anteriormente. Y conectando con la otra parte de mi pregunta, COVID-19 y el enfoque, la recomendación del Banco Mundial para seguir atendiendo el desafío del sistema sanitario, de los sistemas de salud de la región. Sí, en 2 elementos, y eso no es puramente en América Latina, pasa en todas partes. Hay 2 retos saliendo de la pandemia. Uno es precisamente los sistemas de salud, que aprendimos dónde son débiles y dónde tenemos que trabajar para hacerlos más preparados para la próxima pandemia, la próxima crisis que nos afecte, que cierto va a pasar. Y en general la región no está dedicando muchos recursos a fortalecer esos sistemas. El segundo reto es precisamente la educación, que perdimos 1 año y medio más o menos de años de escolaridad, que implica que tenemos que hacer esfuerzos importantes para que los alumnos que perdieron esos años no se dejen para atrás, ¿no? Y especialmente porque los alumnos que tenían internet, que tenían conectividad, podían seguir con sus tareas, mientras los más pobres, más de familias más vulnerables, no tenían esta oportunidad. Entonces, el efecto sería ampliar las divisiones en sociedad, ¿no? La desigualdad. Entonces, esta tarea también es importante atacar. Ahora, este es el contexto en el que nos toca abordar las oportunidades en las que el Banco Mundial ha enfocado también su esfuerzo, que es hablar de la integración. Quisiera empezar a tocar este tema contigo, Bill, en lo que ustedes están hablando como las 2 importantes oportunidades que detectan para la región. Sí, hay 2 oportunidades inmensas para la región.
El primero es precisamente que países como los Estados Unidos o Europa quieren traer más de sus cadenas de valor más cerca a sus países. Exacto. Y obviamente América Latina, que al ladito de los Estados Unidos, estamos en la misma zona, horario, no sé cómo se dice. Entonces, en teoría, tenemos una oportunidad importante para capturar algunos eslabones de las cadenas de valor. Vamos a regresar a los retos que enfrentamos en eso, pero la segunda oportunidad precisamente es en la economía verde, es decir, que la región tiene la matriz eléctrica más verde del mundo, entonces, en teoría, nuestras exportaciones tienen que tener un premio más deseables en el mercado internacional, que estamos produciendo más energía verde que cualquier otra región y con el hidrógeno verde y solar y otras formas, estamos muy bien situados para explotar esas fuentes. Tenemos también mucho de litio y cobre, que son importantes para las nuevas tecnologías. Entonces, tenemos una abundancia de riqueza natural, ¿no?, que se puede usar en términos de turismo o otras formas. Entonces, estamos muy bien situados en términos de ventaja comparativa, pero implica que tenemos que estar muy bien integrados en la economía global, ambos para aprovechar los mercados que hay, y también necesitamos toda la tecnología que queda afuera, ¿no? No podemos inventar todo en la región, entonces tenemos el comercio, la inversión extranjera nos trae tecnología, entonces el enfoque del informe es precisamente que tenemos que integrarnos más para aprovechar esas oportunidades. Y dentro de este enfoque que tienen ustedes de integrarnos más, tenemos ahora que regresar a en dónde nos encontramos. Según el Banco Mundial, nos estamos integrando menos o nos estamos desintegrando, aunque en realidad es un proceso de desintegración. ¿Qué lo describe, Bill? Sí, si se mira las cifras, por ejemplo, sobre la inversión extranjera directa en términos de billones de dólares, hemos experimentado más o menos una disminución una caída de más o menos desde 2 billones de dólares a 1 billón de dólares en los últimos 10 años, mientras mirando el comercio externo como porcentaje del Producto Interno Bruto, del PIB, hemos visto una caída también en los últimos 10 años. Es decir, que somos menos integrados en este momento que hace 10 o 15 años. Es exactamente lo opuesto de donde tenemos que ir si queremos aprovechar más de las oportunidades que acabamos de discutir. Por supuesto. Y esto quedó subrayado por el efecto que tuvo la pandemia sobre las cadenas de valor. Ahora hablamos de nearshoring y reshoring. Sí, y se ve que está pasando en México con mucha fuerza, que muchas empresas de todas partes del mundo, especialmente China, que están poniendo sus raíces en México. Pero al revés está pasando en Sudamérica, por ejemplo. Hemos experimentado una caída de más o menos 10% en flujos de capital extranjera a la región en los últimos 10 años. Entonces, se ve que México está aprovechando precisamente esta oportunidad, pero el resto de la región no tanto. No tanto. Bill, voy a empezar a abrir esta conversación para incorporar, por ejemplo, a María Fernanda Garza, porque representa al sector privado, y ahora también incluiremos a Sebastián Nieto, porque María Fernanda, en el contexto que ha descrito Bill, es en el que toca al sector privado moverse. ¿Qué es lo que ustedes han vivido? ¿Qué ha pasado en los últimos meses? Pues mira, nosotros estamos viendo las oportunidades que menciona Bill precisamente. La primera es el nearshoring, ya que frente a un entorno tan volátil e incierto como es al que actualmente se enfrentan las empresas, se vuelve muy difícil para nosotros poder pronosticar la demanda de una manera correcta.
Es por eso que hoy en día las empresas deben de ser globales, pero también locales al mismo tiempo. Y esto es precisamente lo que estamos observando, es que las estrategias de globalización y de nearshoring están conviviendo al mismo tiempo. Las empresas constantemente están evaluando, haciendo un arbitraje entre acortar las cadenas de suministro para responder mejor a los cambios en la demanda de los consumidores a través de suministros locales, que sería el nearshoring, o priorizar la producción a bajo costo, aunque las fábricas se encuentren muy lejos, y estos serían los suministros globales. También, lo mencionaba Bill, esta rivalidad entre Estados Unidos y China estará creando disrupciones y también algunas oportunidades por la proximidad de nuestra región con el mercado más grande de América del Norte. Y es probable que China haga más incursiones en América Latina en este 2023 en áreas estratégicas como la minería de litio. Y también América Latina se está volviendo cada vez más competitiva frente al resto de Asia en cuanto a costos laborales, ya que los costos laborales en China van en aumento. Y también una ventaja que tiene la región por su proximidad a Estados Unidos, y tú lo mencionabas muy claramente, es la atracción de inversiones, como estamos viendo que está sucediendo en México, que realmente México está siendo más bien inmune a esta rivalidad entre China y Estados Unidos, y esto está siendo aprovechado por muchas empresas. La segunda oportunidad que vemos está en la minería y en la lucha contra el cambio climático, como ya señalaba Bill. Y es que América Latina es una región muy rica en minerales que son críticos para la transición energética. Más de la mitad del litio del mundo está dentro de la región, en lo que llamamos este triángulo de litio entre Bolivia, Argentina y Chile. Chile y Perú también tienen la mayor oferta de cobre, lo cual es sumamente necesario para la electrificación de todo el mundo. Y Brasil tiene la tercera reserva más grande de elementos poco comunes de la Tierra, alrededor del 10% mundial. Y también tenemos las grandes reservas de gas en Argentina, Bolivia y Perú, que pueden ser de gran utilidad en esta transición energética en lugar de utilizar carbón, petróleo y diésel. Y la tercera gran oportunidad está en la agricultura. Y un ejemplo de ello es como en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania vimos como Brasil dio un paso hacia el frente para llenar el vacío de suministro que había dejado la pérdida de producción de trigo y maíz en Ucrania. Gracias. Incorporando ya a Sebastián Nieto Parra, porque la OCDE, Sebastián, tú lo sabes, trabaja con muchos países para establecer aquellas normas o políticas que puedan promover ese crecimiento económico y que sea sostenible. Pero háblame de la situación de América Latina y el Caribe en materia de integración. Y aquí casi que en términos básicos, ¿cuánto define o qué define integración en cuanto a calidad? ¿Qué tipo de integración o cantidad? ¿Qué tipo de bien o servicio, producto, etcétera? Muchas gracias, Gabriela, por esta pregunta y gracias al Banco Mundial por esta invitación y felicitarlos por este muy buen informe. Sobre integración, primero, cuando vemos el total de las exportaciones e importaciones que están circulando dentro de América Latina y que salen de América Latina, pues vemos que se ha ido reduciendo. Y esta es una noticia que aún nos muestra más el reto de la integración, donde en 2014, por ejemplo, estábamos hablando de cerca de 18% de comercio intrarregional. Hoy en día ya ha ido disminuyendo. En la pandemia estábamos hablando cerca del 13% de integración intrarregional, y años anteriores también estábamos hablando de una cifra similar, es decir, por debajo del 15%. Con lo cual, sin duda alguna, cuando comparamos con los países europeos, donde el comercio intrarregional varía entre países, pero como mínimo es del 35%, pues hay una tarea muy importante para los países de América Latina y cómo aprovechar los numerosos acuerdos de integración regional. Un punto y una noticia positiva que sí vemos es que el comercio intrarregional de productos industriales, es decir, donde hay algo de valor agregado, sí es alto. Estamos hablando que es cerca de un 73%, frente a lo que exportamos, que es cerca del 63%
del comercio de productos industriales fuera de América Latina. Entonces, hay un porcentaje alto de este comercio intrarregional que sí es de valor agregado y es cómo lo podemos explotar aún más. Y aquí lo que hemos venido insistiendo es, ante todo, ver qué tipo de productos son los que podemos aprovechar hoy en día en América Latina para impulsar este comercio, desde todo el tema automotriz, pero también el farmacéutico, y también podemos ver por el lado industrial que se puede explotar aún más el comercio intrarregional en América Latina. Si tuvieras que describir por bloques, evidentemente hay unos más dinámicos que otros. ¿Cómo los distingues en los últimos meses y yendo hacia adelante? Mira, en el caso de América Central, por ejemplo, todo el comercio intrarregional de productos manufactureros es alto. Y ahí es donde vemos el potencial de todas las discusiones que se han venido llevando de una forma pragmática entre empresarios. Y yo creo que ahí es sin duda alguna también oír más al sector privado de cuáles son los potenciales que vemos en cada una de las subregiones de América Latina. Y también cómo ir mirando el encadenamiento, ¿no? El encadenamiento que va más allá del producto final, sino también entonces todo lo que son los insumos y donde todavía hay unas barreras arancelarias a veces muy importantes. Y es uno de estos obstáculos, María Fernanda, hablando de desafío, obstáculo, oportunidad de mejora, como tú quieras describirlo, al final del día como sector privado, ¿qué cosas necesitan ocurrir en este momento en términos de política? Y empiezo contigo, pero evidentemente Bill y Sebastián, estoy segura que tienen recomendaciones para efectivamente recuperar el terreno perdido en materia de integración, pero también apuntalar, ayudar al crecimiento económico, mayores ingresos fiscales con ese tipo de políticas que generen esa integración. Claro que sí, Gaby, muchas gracias. 3 puntos en particular. En primer lugar, tener reglas del juego que sean simples, sencillas, estables y estandarizadas. Tenemos diferentes estándares que coexisten al mismo tiempo y las empresas tienen que adaptar sus modelos de negocios a los distintos mercados nacionales, regionales, para poder seguir siendo competitivos. Pero cada una de estas adaptaciones representa un costo que limita la participación de las empresas y muy en particular de las pymes en el comercio internacional. Un ejemplo de esto es el poco desarrollo del comercio electrónico, lo cual ilustra claramente este punto en toda la región. Por lo tanto, es necesario armonizar, homologar los estándares técnicos para poder abrir el acceso a más empresas. En segundo lugar, es facilitar el comercio y mejorar la logística. Es necesario seguir fomentando el desarrollo de las ventanillas únicas de comercio exterior que permiten reducir tiempos y costos. Algunos países de América Latina ya tienen dentro de su marco legal establecido estas ventanillas únicas, pero realmente no están operando y sí son de gran ayuda y apoyo para las empresas. Por ejemplo, tomemos a Ecuador. Si Ecuador llegara a adoptar la solución IFITO de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria que sostiene la Alianza Global para el Comercio, esto le permitiría reducir los tiempos de procesos de 8 horas a 2 horas y media y ahorrar hasta 6.2 millones de dólares al año. Otro tema sería modernizar y digitalizar la logística. Me refiero aquí a los empaques, al almacenamiento, al transporte, a la distribución, para limitar la congestión en todos los procesos y reducir los costos. Y en tercer lugar, sería reducir las brechas de infraestructura y de capital humano, en particular en la transformación digital. Todas las empresas de la región se enfrentan a una conectividad digital bastante limitada y deficiente. Y también cuentan con una infraestructura tecnológica inadecuada. Y esto limita mucho su crecimiento, no solo en la región, sino en el mundo. Y la falta o la debilidad de infraestructura de transporte tradicional, o sea, puertos, aeropuertos, carreteras, trenes y servicios postales,
también tienen un efecto restrictivo en el desarrollo del comercio regional. Y por último, la falta de trabajadores calificados y la escasez de capacidades técnicas representa también un obstáculo muy importante para las empresas del sector privado. ¿Qué agregas tú, Sebastián? Bueno, muy completo lo mencionado anteriormente. Yo agregaría, digamos, todo el componente de una estrategia productiva bien definida entre los diferentes actores, privado y sector público, para apostarle a cuáles son los sectores que verdaderamente queremos generar mayor inversión y que fomente pues la integración. Y ahí pues el sector verde y digital son fundamentales. Por el lado del sector verde vemos que necesitamos prácticamente aumentar el valor agregado en cerca de 3 puntos porcentuales cada año en los sectores verdes para generar el empleo formal que requerimos de la transición verde y que no sea una pérdida de empleo al final en el proceso de descarbonización. Y frente a eso, pues todo lo que es la financiación tanto de pequeñas y medianas empresas, donde la brecha todavía es cercana al 75%, y por el lado pues tributario, una mejor estructura tributaria, y eso hemos insistido mucho desde la OCDE. Hoy en día estamos hablando que las empresas en América Latina representan el 15% de los impuestos frente a 10% en la OCDE. E inclusive con respecto al PIB, las empresas en América Latina pagan más impuestos que las empresas en los países de la OCDE. Estamos hablando de cerca del 3.4% del PIB en los países de América Latina, 3% en los países de la OCDE. Entonces, mejorar la estructura tributaria que promueva el emprendimiento y la formalización laboral frente a una estrategia productiva clara. Bill Maloney, aquí incorporo lo que el informe mismo nos ofrece en términos de inversión pública como porcentaje del PIB en la región versus Asia, y una frase que ustedes incluyeron: hay pocas esperanzas de revertir, digamos, esto a largo plazo, entendiéndose lo estrecho del margen que tienen las autoridades en la región. Sí, es exactamente el problema. Gastamos más o menos 3,5% del PIB en infraestructura, mientras los países asiáticos, incluso los africanos, son más como 7%, ¿no? Pero no tenemos el espacio fiscal en este momento para atacar todos los problemas que tenemos en infraestructura. Y esto incluye, como nos dijo María Fernanda, que en temas digitales, que son sumamente importantes para aprovechar las oportunidades en servicios, ¿no? Pero ahora en América Latina los costos de servicios digitales son entre los más altos del mundo, mientras la cobertura es entre los más bajas. Entonces, si queremos entrar al siglo XXI bien preparados, tenemos que atacar esa carencia también. No sé si queremos seguir con otras cosas que tenemos que atacar, pero como dijo María Fernanda, tenemos un problema en la educación de nuestros trabajadores y hasta la gerencia, pero como 35% de las empresas dicen que no pueden expandir por falta de mano de obra calificada. Entonces, ¿cómo va a entrar una empresa extranjera en este contexto? Claro, les voy a poner un poquito incómodos porque tenemos que traer sí o sí en la región el tema o el factor político. ¿En qué sentido lo traigo? Porque me interesa entender cuánto estas visiones, estas ideologías de los gobernantes cambian año con año. María Fernanda, tú puedes darnos claramente un ejemplos, en relación con esa visión integradora, prioridades de integración versus también trabajo que hay que hacer en temas que estamos, si me permiten el término, sobrediagnosticados, que no son nuevos. ¿Cuánto en ese factor político, pero en particular lo traigo en relación con el tipo de visión de las autoridades, ha sido cambiante o no? Y esto también genera incertidumbre en un contexto global de alta incertidumbre. María Fernanda. Perdón.
mencionabas tú una palabra que creo que es clave en todo esto y es la certidumbre. Las empresas lo principal que buscan es tener certidumbre para poder invertir y poder desarrollar Sí. sus negocios en un lugar. Y es muy importante que aunque haya cambio político de un partido político en un país o en otro, se mantenga esta certidumbre sobre las leyes con las que van a operar las empresas para evitar precisamente que haya fuga de capitales y que pueda seguir fluyendo la inversión extranjera. Y la Pero lo has lógica, visto en los últimos meses. ¿Qué me cuentas en relación con planes? Y de pronto los tenemos que, ya no digamos fuga de capitales, las inversiones que crean empleos, posponer planes, suspender planes, esperar. Háblame un poco de ejemplos concretos en relación con el tipo de visión integradora, cuánto les ha cambiado en los últimos tiempos en función de estos cambios y de una región más polarizada, que hay que reconocerlo aquí todos. claro, pues, bueno, retomando un poco esto con los planes locales y yendo de la mano de las necesidades que se tienen para poder lograr estas inversiones adecuadamente, hay varios ejemplos de países donde se establece un diálogo con el sector privado y entonces desde antes de que tú vas a invertir te preguntan qué tipo de personal vas a necesitar, cuáles son las características que requieres que tenga esas personas y el gobierno se encarga de trabajar con las instituciones educativas para presentarle a las empresas un pool de distintas personas que reúnen las características que necesitaban. Eso es algo que puede trascender diferentes ideologías o diferentes tipos de gobierno, porque eso es lo que se requiere para generar realmente esas posibilidades de atraer las inversiones y los trabajos. Bill, Sebastián, ¿qué agregarían? Es solo para recalcar lo que acaba de decir María Fernanda de la importancia de mantener una visión de largo plazo y una visión estable, es decir, que las reglas de normas del juego no van a cambiar rápidamente, porque cuando alguien entra para invertir en un país están pensando en décadas, digamos, ¿no? Entonces, ambos idea de que sí, las normas van a seguir más o menos estables y también que tenemos una visión de cómo ayudar que nos hagamos más sofisticados en nuestra producción. Entonces, todo el tema de mano de obra calificada, de gerencia calificada, Claro. de todas las habilidades que necesitamos como países para que no sigamos como asembladores de productos, pero en el largo plazo inventores, ¿no? Claro. Bueno, Sebastián, por el tipo de reformas que has detectado, visto, estudiado dentro de la región, cuánto también es un desafío, este tipo de priorización, digamos, en las estrategias de las autoridades. Una buena noticia que hemos visto analizando las estrategias de desarrollo de varios países de América Latina es que cada vez más están poniendo como estrategia en el centro la política, por ejemplo, de transición verde, pero también de transformación digital. Y esto es algo bienvenido en los diferentes planes nacionales de desarrollo que vemos en estos países de la región. Ahora bien, el problema que tenemos es que muchas veces los planes plurianuales de inversión están vinculados con estos planes nacionales de desarrollo que a su vez están limitados en algunas ocasiones con el ciclo político. Y es donde insistimos precisamente que se necesita una agenda de largo plazo, donde para esto se necesita pues, el consenso necesario entre los diferentes actores y que desde ya sepamos cuántas son la cuantía, digamos, de las inversiones, pero también en qué sectores, eso es lo que queremos en el mediano plazo en América Latina, con el fin de lograr una mayor competitividad y mejor encadenamiento global, que sin duda alguna la integración regional juega un papel fundamental. Y para esto, pues en los consensos insistimos muchísimo en el contrato social, digamos, cómo involucrar a la sociedad civil, a los sectores privados, a los diferentes partidos políticos, y llegar a este acuerdo de más allá del ciclo político.
Pues se nos termina el tiempo, así que yo les voy a pedir una última reflexión, más allá de lo que nos han entregado, que ha sido muy valioso. Empiezo contigo, María Fernanda. Lo que hay que hacer, lo que urge hacer, no es poco y no es sencillo, pero en algunas cosas estoy segura que el sector privado sabe que sí hay cosas que habría que hacer ya y que marcarían, digamos, este factor de incertidumbre, lo estarían reduciendo o estarían generando mayor atractivo. ¿Cómo cierras esta conversación? Básicamente los puntos que mencionaba sobre la digitalización, creo que eso es importantísimo y cada vez se va a volver más importante. Hay una iniciativa a nivel global en este momento para digitalizar todos los documentos del comercio internacional y eso nos va a permitir grandes ahorros, pero también crear el acceso a muchas empresas pequeñas y medianas que hoy en día no es imposible para ellas hacerlo. Una vez que logremos estandarizar y logremos que los documentos del comercio sean digitales y más ágiles, no solamente vamos a contar con más datos y más información para hacerlo de una manera más eficiente, sino vamos a poder llevar las oportunidades a más personas en la región. Gracias. Sebastián, ¿qué quieres que nos llevemos como mensaje? Bueno, hay unas oportunidades de mejor integración en América Latina. Tenemos que aprovechar de la mano entre el sector público, privado y academia. Ya lo mencionaba anteriormente, industria farmacéutica, también automotriz, pero también todo lo vinculado con energías renovables y agricultura sostenible. Y ahí es, digamos, un reto que tenemos enorme en América Latina. Sabemos, y ya lo hablábamos antes, de todos los insumos que tenemos en la región para las energías renovables, pero el punto es no exportar simplemente estos insumos, pero cómo también favorecer los clústeres a nivel local para generar el valor agregado que necesitamos en la región con el fin de crear el empleo formal. Gracias, Sebastián. Bill Maloney, ¿cómo, reflexiones finales para responder a esta pregunta? ¿Cómo hacemos para redoblar los esfuerzos y que nuestra región acelere ese crecimiento? Solo para recalcar que tenemos como región algunas oportunidades increíblemente importantes. Estamos empezando con tasas de crecimiento que no son suficientes para aliviar todas las tensiones sociales que tenemos. Entonces, hay que aprovechar esas oportunidades de reshoring y de la economía verde que están surgiendo y tener un plan de largo plazo de cómo atraer la tecnología, el capital que necesitamos para realizarlas. Esto implica primero que tenemos que mantener todos los logros que hemos hecho, por ejemplo, en el manejo macro. Ahora no somos la región de hace 30, 40 años. Somos normales y tenemos que mantener esta normalidad. Y esto implica que mantener toda la confianza en las instituciones y en la política y las normas del juego en el largo plazo. Pero también tenemos que tener una visión de qué se puede hacer en el corto plazo en términos de agencias de atraer capital o para promover exportaciones y en el largo plazo qué tenemos que hacer en términos de educación, de infraestructura, para realmente apalancar las oportunidades para el desarrollo de nuestros países en términos de un desarrollo autóctono a la vez. Entonces, todo esto requiere una visión comprometida a la apertura y a la integración internacional. Bill Maloney, gracias. Si quieren ustedes conocer más sobre este reporte que se llama El potencial de la integración, oportunidades en una economía global cambiante, presentado por cierto esta mañana, lo pueden descargar en la dirección que ustedes van a ver en pantalla. Gracias a nuestros panelistas, a Bill, a María Fernanda, a Sebastián y por supuesto a todos ustedes por unirse a esta conversación. Yo soy Gabriela Frías. Hasta la próxima.